¿Alguna vez te has preguntado por qué parece que cuanto más cerca estás de cumplir un propósito en tu vida, más dificultades aparecen? Déjame decirte algo, eso no es casualidad. El llamado de Dios viene acompañado de pruebas diseñadas para prepararte. Dios no te llama porque ya eres perfecto, te llama para transformarte. Así como el barro en manos del alfarero, Él trabaja en ti, moldeando tus debilidades en fortalezas. ¿Recuerdas a Gedeón? Él era un hombre común, escondido y temeroso, pero cuando escuchó el llamado, comenzó un proceso que lo llevó a convertirse en un líder valiente. Aceptar el llamado de Dios no es un camino pavimentado con flores, es más bien como un sendero rocoso donde cada obstáculo tiene un propósito. Esos tropiezos y momentos de incertidumbre son parte del diseño divino. Imagina a Moisés enfrentándose a su propio miedo e inseguridad cuando Dios le pidió que liderara a Israel fuera de Egipto. ¿Cómo respondió? Al principio dudó, pero al obedecer descubrió que las pruebas solo lo acercaban más al cumplimiento del plan divino. A veces, lo que parece un desvío en nuestro camino es solo una curva que Dios usa para dirigirnos. ¿Te has sentido alguna vez como si las luchas fueran demasiado grandes para manejarlas? Mira a José, vendido por sus propios hermanos, encarcelado injustamente y olvidado durante años. Sin embargo, todas esas pruebas lo estaban preparando para su propósito: salvar a su pueblo en tiempos de hambruna. Dios no te pone pruebas al azar. Cada una tiene un propósito específico en tu desarrollo espiritual y personal. ¿Te imaginas cómo cambiaría tu perspectiva si vieras tus desafíos actuales como una oportunidad para crecer en vez de como castigos? El llamado de Dios también te exige confiar en lo que no puedes ver. ¿Sabes lo que significa caminar por fe y no por vista? A veces sentirás que estás caminando en la oscuridad, pero esa oscuridad, cuando confías en Dios, se convierte en el terreno donde Él construye tu carácter. Un ejemplo poderoso es la vida de Esther, quien enfrentó la posibilidad de perderlo todo al responder al llamado divino para salvar a su pueblo. Su valentía y fe en medio de la prueba revelaron el plan perfecto de Dios. Sin embargo, no todas las pruebas vienen en forma de grandes crisis. A veces, las más difíciles son las más sutiles, como aprender a esperar en silencio. ¿Quién no ha sentido la tentación de tomar atajos? Pero Dios no se apresura. Él orquesta todo en su tiempo perfecto. Recuerda las palabras de Isaías 40:31. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. La espera forma parte del entrenamiento. Es el gimnasio donde se fortalece tu fe. A lo largo del camino, Dios también revela que las pruebas no son el fin, sino el medio. Cada desafío, cada lágrima y cada momento de frustración te empuja hacia el propósito que Él tiene para ti. Esto no es solo una teoría, es una promesa. Romanos 8:28 dice: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Entonces, incluso cuando las cosas parecen ir en la dirección equivocada, confía en que Él está trabajando en tu favor. ¿No es fascinante cómo Dios usa nuestras pruebas para prepararnos? Pero esto es solo el comienzo, porque después de todo, si el llamado es tan grande, las pruebas no pueden ser pequeñas. Y aquí es donde comienza la verdadera preparación, con la primera prueba que transforma nuestra perspectiva y nos guía hacia una paciencia inquebrantable. La paciencia es como un músculo que Dios fortalece a través de las pruebas. Es fácil hablar de paciencia cuando todo va bien, pero ¿qué sucede cuando el tiempo parece eterno y las promesas no se cumplen? Mira la historia de Abraham. Dios le prometió descendencia innumerable, pero los años pasaban y su esposa, Sara, seguía estéril. Abraham tuvo que esperar 25 años para ver a su hijo Isaac nacer, y durante todo ese tiempo su paciencia fue probada. ¿Qué nos enseña esto?
que Dios no se apresura, pero tampoco llega tarde. Es en esa espera prolongada donde aprendemos a confiar verdaderamente en Dios. Piénsalo, en un mundo donde todo es instantáneo, esperar puede sentirse como un castigo. Pero la paciencia no es resignación, es fe activa. Mientras Abraham esperaba, no dejó de creer. Romanos 4:20 dice que no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. En lugar de desesperarte por lo que aún no ha llegado, ¿qué tal si usas ese tiempo para fortalecer tu relación con Él? Ora más, medita en su palabra, busca su dirección. La espera también nos purifica de nuestras intenciones egoístas. ¿Sabías que muchas veces deseamos algo pero no estamos listos para manejarlo? Es como darle un coche a alguien que no sabe conducir. El resultado sería un desastre. Dios, en su sabiduría, usa la espera para moldearnos, prepararnos y equiparnos para recibir sus bendiciones. Cuando José estaba en la cárcel, pudo haberse rendido, pero en lugar de eso, aprendió a administrar, a liderar y a confiar en el plan divino. Así, cuando llegó el momento, estaba preparado para ser el gobernador de Egipto. Y no se trata solo de grandes promesas. La paciencia también se prueba en lo cotidiano. Esperar una respuesta a una oración, superar un conflicto o simplemente aprender a escuchar en lugar de hablar. Cada vez que eliges la paciencia en lugar de la impulsividad, estás demostrando que confías en los tiempos de Dios. Proverbios 16:32 lo resume perfectamente. Mejor es el que tarda en airarse que el poderoso, y el que se domina a sí mismo que el que toma una ciudad. Sin embargo, no es fácil. La espera viene con dudas, frustración e incluso miedo. ¿Cómo sabes si lo que estás esperando vale la pena? Ahí es donde entra en juego la fe. Dios nunca promete algo que no pueda cumplir. Escribe en tu corazón las palabras de Habacuc 2:3. Aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá. En esos momentos de incertidumbre, toma un cuaderno, escribe tus oraciones y los versículos que te inspiren. Te sorprenderá cómo la paciencia te transforma de adentro hacia afuera. Pero la paciencia no significa inactividad. Mientras esperas, sigue adelante, sigue sirviendo, sigue amando, sigue confiando. Es como un agricultor que siembra y cuida sus cultivos mientras espera la cosecha. Santiago 5:7 nos dice: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Esta imagen nos recuerda que la paciencia está activa, no pasiva. Cada prueba de paciencia es un recordatorio de que Dios trabaja en un tiempo perfecto. Aunque las promesas puedan tardar, Él nunca falla. Pero este camino de espera está lleno de lecciones, y la próxima prueba nos lleva a una dimensión aún más profunda, la prueba de la fe, donde confiar en lo invisible se convierte en nuestro mayor desafío. La fe no es solo creer en algo, es actuar como si lo que Dios prometió ya fuera una realidad, incluso cuando no lo ves. Esta prueba desafía nuestra lógica y nos lleva a un territorio desconocido. ¿Qué ejemplo más claro que el de Abraham? Dios le pidió algo impensable: sacrificar a su hijo Isaac, el hijo de la promesa. En ese momento, Abraham no entendía el porqué, pero confió. Y justo antes de que sucediera lo inevitable, Dios proveyó un carnero. Este acto de fe no solo probó la obediencia de Abraham, sino que confirmó que Dios nunca falla en cumplir su propósito. La prueba de la fe suele llegar cuando estamos al límite, cuando parece que no hay solución visible. Piensa en Job: perdió todo lo que tenía, su familia, sus bienes y su salud. Sin embargo, en medio de su dolor declaró: aunque Él me matare, en Él esperaré. Job 13:15. ¿Puedes imaginar esa clase de confianza? Job entendió que la fe no se basa en lo que vemos, sino en quién es Dios. Así como Él, tú también puedes encontrar fuerzas en medio de la adversidad, recordando que Dios siempre tiene el control.
¿Alguna vez has sentido que estás caminando por un puente colgante en medio de la niebla? Esa es la esencia de la fe. No se trata de tener todas las respuestas, sino de dar el siguiente paso, confiando en que Dios sostiene el puente. Cuando Jesús llamó a Pedro a caminar sobre el agua, no le dio un manual ni garantizó que el mar estaría en calma. Solo dijo, ven. Y mientras Pedro mantuvo su mirada en Jesús, pudo hacer lo imposible. Este es un recordatorio de que la fe no elimina los desafíos, pero nos da la fuerza para enfrentarlos. La fe también requiere decisiones valientes. Muchas veces, el miedo se cuela y nos susurra que no vale la pena arriesgar. Pero Hebreos 11:1 lo dice claro. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si Dios te ha prometido algo, no permitas que las dudas te paralicen. Un ejemplo práctico podría ser confiar en que, aunque un empleo no llegue inmediatamente, Él está abriendo una puerta mejor. Mientras tanto, ¿por qué no usas ese tiempo para aprender algo nuevo o servir en tu comunidad? Lo interesante de la fe es que no necesita ser perfecta, solo genuina. Jesús mismo dijo que si tienes fe como un grano de mostaza, puedes mover montañas. No es la cantidad de fe lo que importa, sino en quién la depositas. Esto lo vemos en la mujer con flujo de sangre, que después de años de sufrimiento, solo tocó el manto de Jesús y fue sanada. Su fe imperfecta, pero sincera, fue suficiente para recibir un milagro. ¿Qué pequeño paso de fe podrías dar hoy para acercarte a las promesas de Dios? La fe, aunque poderosa, no elimina la incertidumbre, y es precisamente en esos momentos de duda donde Dios se glorifica. Cuando caminas por fe, aprendes a depender completamente de Él. Como dijo el apóstol Pablo, andamos por fe, no por vista. 2 Corintios 5:7. Esto no significa que siempre será fácil, pero sí que siempre será posible con Dios. La clave está en rendirle cada parte de tu vida, incluso aquellas que quieres controlar. Es curioso cómo, a medida que enfrentamos esta prueba, nuestra confianza en Dios se fortalece. Pero la fe verdadera no se detiene ahí. Nos lleva a otra dimensión de nuestro caminar con Él. La prueba de la obediencia, donde confiar en su plan nos desafía a seguir sus instrucciones, incluso cuando no entendemos por qué. Obedecer a Dios no siempre tiene sentido desde nuestra perspectiva humana. Es como si te pidieran dar un salto al vacío con la promesa de que hay una red para atraparte. Pero ¿qué pasa cuando no ves la red? Ese es el punto donde entra la prueba de la obediencia. Un ejemplo perfecto es el de Ananías, a quien Dios le pidió que fuera a orar por Saulo, el perseguidor de cristianos. Ananías podría haber dicho, «En serio, Señor, este hombre quiere matarnos», pero obedeció. Y ese acto de valentía resultó en la transformación de Saulo en el apóstol Pablo. La obediencia siempre requiere confianza en que los planes de Dios son mejores que los nuestros. A veces, lo que Él pide desafía nuestra lógica o incluso nuestras emociones. Mira a Pedro, un simple pescador que fue llamado a dejar todo para seguir a Jesús. En Lucas 5, Jesús le dice que lance las redes nuevamente, aunque Pedro había trabajado toda la noche sin pescar nada. El resultado, una pesca milagrosa que cambió su vida para siempre. Este acto de obediencia nos enseña que, aunque no entendamos el porqué, Dios siempre tiene un propósito mayor detrás de sus instrucciones. Lo interesante de la obediencia es que no siempre se trata de acciones dramáticas. Muchas veces Dios nos pide pequeñas cosas, perdonar a alguien, ser generosos o simplemente dedicar más tiempo a la oración. Cada acto de obediencia, grande o pequeño, es una semilla que Dios usa para traer bendiciones inesperadas. Santiago 1:22 nos dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. ¿Qué paso de obediencia podrías dar hoy, incluso si parece insignificante?
Por supuesto, la obediencia no está exenta de desafíos. ¿Te acuerdas de Saúl, el primer rey de Israel? En 1 Samuel 15, Dios le dio instrucciones claras, pero Saúl decidió hacer las cosas a su manera. Esa desobediencia le costó el reino. Esto nos muestra que obedecer parcialmente no es obedecer del todo. A veces justificamos nuestras acciones pensando que sabemos mejor que Dios, pero su palabra es clara. La obediencia vale más que el sacrificio. 1 Samuel 15:22. ¿Qué áreas de tu vida necesitan alinearse con su voluntad? Hay un tipo de paz que solo la obediencia puede traer. Cuando haces lo que Dios pide, incluso en contra de tus propios deseos, descubres que Él te da fuerzas para continuar. La historia de Moisés ilustra esto de manera hermosa. Dios lo llamó a liderar al pueblo de Israel fuera de Egipto, a pesar de que Moisés se sentía incapaz. Pero, al obedecer, no solo vio milagros, sino que también experimentó la cercanía de Dios como nunca antes. La obediencia es el canal por el cual Dios trabaja en nuestras vidas. A veces, la obediencia implica renunciar a algo que valoramos. Es como si Dios nos pidiera abrir nuestras manos para dejar ir algo, solo para llenarlas con algo mejor. Piensa en Abraham nuevamente cuando estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac. Aunque esa obediencia parecía dura, Dios no solo devolvió a Isaac, sino que confirmó su promesa de bendición. Esto nos recuerda que obedecer siempre conduce a algo mayor, aunque no lo veamos de inmediato. La prueba de la obediencia nos enseña a rendirnos a los planes de Dios, confiando en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Pero este proceso de rendición no termina aquí. Hay otra dimensión que Dios quiere trabajar en nosotros, la prueba de la integridad, donde nuestra verdadera fidelidad es puesta a prueba cuando nadie está mirando. La integridad es hacer lo correcto, incluso cuando nadie está mirando. Es fácil mantener las apariencias cuando estamos rodeados de personas, pero ¿qué sucede en los momentos de soledad? Es ahí donde la prueba de la integridad entra en juego. Daniel es un ejemplo brillante. En Babilonia, lejos de su tierra y de su gente, decidió no contaminarse con la comida del rey, aunque eso podría haberle costado la vida. Su fidelidad a Dios, incluso en lo secreto, no solo le trajo favor, sino que también lo elevó a posiciones de liderazgo. La integridad no es solo una cuestión de principios, es una demostración de quién realmente somos en nuestra relación con Dios. Es como un árbol cuya raíz está profundamente anclada en tierra firme, soportando cualquier tormenta. José, vendido como esclavo y luego acusado injustamente, tuvo muchas oportunidades para rendirse o comprometerse. Pero incluso en la casa de Potifar, donde nadie parecía verlo, eligió honrar a Dios al rechazar la tentación. Su integridad le costó la cárcel, pero lo preparó para gobernar Egipto. En un mundo donde la presión por encajar nos lleva a tomar atajos, mantener la integridad puede parecer un desafío imposible, pero la palabra de Dios nos recuerda que el justo camina en integridad. Benditos son sus hijos después de él. Proverbios 20:7. Elegir la honestidad, incluso en pequeñas cosas como ser transparente en el trabajo o cumplir una promesa, son actos de fidelidad que Dios ve. Cada decisión de integridad es una semilla plantada que dará fruto en su debido tiempo. La integridad también es un reflejo de nuestra confianza en Dios. ¿Te has encontrado en situaciones donde decir la verdad o mantener tus valores parece que te llevará a perder algo? Esto es exactamente lo que enfrentaron los amigos de Daniel. Sadrac, Mesac y Abednego fueron arrojados al horno de fuego por negarse a inclinarse ante una estatua. Sin embargo, su integridad y fe los llevaron a experimentar la protección sobrenatural de Dios, quien caminó con ellos en medio de las llamas. ¿No es impresionante cómo la fidelidad a Dios siempre trae recompensas eternas?
Por supuesto, la integridad no significa perfección. Habrá momentos de debilidad, pero lo importante es cómo respondemos. Si alguna vez fallas, recuerda que puedes volver a Dios en arrepentimiento. Él es fiel para perdonar y restaurar. Salmos 25:21 dice: «La integridad y la rectitud me protejan, porque mi esperanza está en ti». ¿Qué pasos prácticos puedes tomar hoy para fortalecer tu integridad? Tal vez sea buscar consejo sabio, rodearte de personas con valores sólidos o establecer límites claros en tus decisiones diarias. Mantener la integridad también requiere valentía, especialmente cuando el mundo parece recompensar la corrupción y el engaño. Pero Dios ve lo que el hombre no ve, y Él honra a quienes eligen su camino. Recuerda que, aunque el costo de la integridad puede ser alto, las recompensas son mucho mayores. José no solo fue liberado de la cárcel, sino que fue colocado en una posición de autoridad que nunca habría imaginado. Esto nos muestra que Dios siempre tiene el control. La integridad no solo nos prepara para las bendiciones de Dios, sino que también nos transforma. Nos da la fortaleza para enfrentar pruebas aún mayores, como la humildad, que requiere reconocer nuestra total dependencia de Dios y rendirnos completamente a su voluntad. La humildad no es pensar menos de ti mismo, es pensar menos en ti mismo y más en Dios. Es reconocer que toda habilidad, éxito y recurso viene de Él, no de nosotros. Moisés, a pesar de ser el líder de Israel y realizar grandes milagros, es descrito como el hombre más humilde sobre la faz de la tierra. Números 12:3. ¿Qué lo hacía diferente? Su disposición para depender completamente de Dios en cada decisión y acción, a pesar de sus propias debilidades. A menudo, la humildad se prueba cuando nuestras capacidades son desafiadas o cuando enfrentamos fracasos. David, antes de ser rey, tuvo que huir por su vida, enfrentando años de persecución. Aunque tuvo oportunidades para tomar el reino por la fuerza, eligió esperar en el tiempo de Dios, mostrando humildad y confianza en que solo Dios podía exaltarlo en el momento correcto. Esto nos enseña que la humildad no es pasividad, sino una profunda dependencia de la voluntad divina. En nuestra vida cotidiana, la humildad puede manifestarse de muchas maneras. Puede ser aceptar un consejo, admitir que nos equivocamos o incluso pedir perdón. Jesús mismo, siendo Dios, lavó los pies de sus discípulos como un acto de humildad y servicio. Juan 13, 14, 15. Este gesto nos recuerda que el verdadero liderazgo no se trata de posiciones de poder, sino de servir a los demás con amor y gracia. ¿Cómo podrías aplicar esto en tu vida diaria? Tal vez ayudando a un colega en su trabajo o siendo más paciente con tu familia. La humildad también es clave para recibir las bendiciones de Dios. Santiago 4:6 nos dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. A veces, la prueba de la humildad llega en forma de corrección. Puede ser difícil aceptar cuando alguien nos señala un error, pero si estamos abiertos, estas correcciones nos ayudan a crecer y fortalecen nuestro carácter. ¿Cuántas veces nos hemos perdido oportunidades por no estar dispuestos a escuchar? Curiosamente, la humildad nos lleva a ver nuestras debilidades no como obstáculos, sino como oportunidades para que Dios se glorifique. Pablo lo entendió bien cuando escribió: «Me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo». 2 Corintios 12:9. Esto significa que no necesitamos ser perfectos para que Dios nos use. Simplemente necesitamos estar disponibles y reconocer que dependemos completamente de Él. Ser humilde también nos prepara para manejar las bendiciones sin orgullo. ¿Te has dado cuenta de que muchos fracasan no en los tiempos de prueba, sino en los tiempos de éxito? La humildad es lo que nos ancla para no olvidar quién nos da la victoria. Cuando los israelitas entraron en la tierra prometida, Dios les advirtió que no olvidaran quién los había llevado hasta allí. Deuteronomio 8, 11, 18.
Este recordatorio es relevante hoy. Cuán agradecidos somos por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. A través de la humildad, Dios nos enseña a confiar plenamente en Él y a vivir con gratitud. Pero esta lección no termina aquí. La siguiente prueba nos invita a desarrollar algo igualmente esencial, la perseverancia, que nos permite mantenernos firmes en la fe, incluso en los momentos más difíciles. La perseverancia es lo que separa a los que simplemente comienzan de los que terminan con éxito. Es la capacidad de mantenerse firme, incluso cuando todo parece ir en contra. Mira a Noé, quien pasó 120 años construyendo el arca mientras soportaba burlas y rechazo. ¿Qué lo mantuvo enfocado? Su fe en la palabra de Dios y su convicción de que lo que hacía tenía un propósito más grande. Esto nos enseña que la perseverancia no es solo resistencia, sino una confianza inquebrantable en el plan divino. La vida cristiana no promete la ausencia de pruebas, promete la fuerza para superarlas. El apóstol Pablo enfrentó naufragios, prisiones, persecuciones y enfermedades, pero nunca se rindió. En 2 de Timoteo 4:7 declaró: «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe». Este ejemplo nos recuerda que, aunque el camino sea difícil, la meta vale la pena. La perseverancia es el motor que nos lleva a cumplir el propósito de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. En nuestra vida diaria, perseverar puede significar no abandonar un matrimonio difícil, seguir orando por un hijo rebelde o mantenerse firme en un trabajo desafiante. Santiago 1:12 dice: «Dichoso el hombre que soporta la prueba, porque cuando haya pasado la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman». Cada vez que decides seguir adelante, estás fortaleciendo tu carácter y acercándote más a las bendiciones de Dios. La perseverancia también requiere aprender a depender de Dios en todo momento. Piensa en los israelitas durante su travesía por el desierto. Aunque enfrentaron hambre, sed y desánimo, Dios nunca dejó de proveer para ellos. Les dio maná cada día, una columna de nube para guiarlos y agua de la roca. Esto nos muestra que, incluso en nuestras pruebas más largas, Dios está presente, sosteniéndonos y guiándonos paso a paso. Es importante recordar que perseverar no significa ignorar el dolor o el cansancio. Incluso Jesús, en el jardín de Getsemaní, expresó su angustia, pero eligió seguir adelante con el plan del Padre. En Hebreos 12:2 se nos invita a fijar la mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Este enfoque nos ayuda a mantenernos firmes, recordando que cada sacrificio tiene un propósito eterno. A veces, perseverar significa apoyarnos en una comunidad. No fuimos diseñados para caminar solos. Hebreos 10:24-25 nos exhorta a animarnos unos a otros y no dejar de congregarnos. Rodéate de personas que te impulsen hacia adelante en la fe, especialmente en momentos de debilidad. Busca mentores, amigos y líderes espirituales que te ayuden a mantener la perspectiva correcta cuando las cosas se pongan difíciles. La perseverancia no solo fortalece nuestra fe, sino que nos prepara para descubrir algo aún más profundo, nuestro propósito en Dios, porque al final, cada paso que damos en medio de las pruebas nos acerca al destino que Él ha diseñado para nosotros. Y esa es precisamente la siguiente prueba, donde el propósito divino se convierte en el centro de nuestro llamado. El propósito es el motor que le da sentido a todo lo que hacemos, y la prueba del propósito es descubrirlo, abrazarlo y caminar en él, incluso cuando las circunstancias parecen ir en contra. Esther es un ejemplo perfecto. Como reina, podía haber permanecido en silencio y evitar el riesgo, pero eligió defender a su pueblo declarando: «Si perezco, que perezca». Esther 4:16. Su valentía nos recuerda que el propósito divino no siempre es fácil,
pero siempre es significativo. Descubrir tu propósito a menudo implica atravesar desafíos que te preparan para cumplirlo. José pasó años como esclavo y prisionero antes de llegar al palacio. Cada prueba lo equipó con las habilidades y la fortaleza necesarias para liderar Egipto y salvar a su familia. Romanos 8:28 nos asegura que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que son llamados conforme a su propósito. Esto significa que incluso los momentos más oscuros son parte del plan de Dios para tu vida. El propósito también se revela cuando servimos a otros. Jesús, el mayor ejemplo de propósito cumplido, dijo: El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. ¿Cómo puedes aplicar esto en tu vida? Tal vez sea a través de actos de bondad en tu comunidad, apoyando a alguien que lo necesita o simplemente siendo una luz en el lugar donde te encuentras. El propósito no siempre comienza con grandes gestos, sino con pequeños pasos de obediencia. A veces, el propósito implica renunciar a nuestras propias ambiciones para abrazar el plan de Dios. Pablo lo expresó de esta manera: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Esto no significa perder tu identidad, sino alinear tu vida con algo mucho más grande que tú mismo. Puede ser difícil, especialmente en un mundo que valora la autoexaltación, pero vivir en propósito trae una paz y satisfacción que nada más puede ofrecer. Es importante entender que el propósito no es solo acerca de lo que hacemos, sino de quién nos convertimos en el proceso. Mientras caminas en tu propósito, Dios trabaja en tu carácter, tus relaciones y tu fe. Al igual que una vasija en manos del alfarero, Él te moldea y perfecciona. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tu vida tiene un diseño intencional. A veces, la prueba del propósito requiere valentía para avanzar, incluso cuando otros no entienden tu camino. Así como Nehemías enfrentó oposición al reconstruir los muros de Jerusalén, tú también enfrentarás críticas y dudas. Pero recuerda, el propósito de Dios siempre será más grande que cualquier obstáculo. La clave está en mantenerte enfocado y confiar en que Él completará la obra que comenzó en ti. Filipenses 1:6. Entender y vivir tu propósito no solo te transforma a ti, sino que impacta a quienes te rodean. Y mientras avanzas, te das cuenta de que todas las pruebas, desde la paciencia hasta la humildad, fueron parte del proceso. Pero el viaje no termina aquí. Hay una recompensa más grande esperándote al final del camino: la vida eterna, que corona todos los esfuerzos y pruebas vividas en la fe. Las pruebas que enfrentamos en la vida no son castigos ni accidentes, son herramientas que Dios utiliza para perfeccionarnos. Es como el oro que pasa por el fuego para ser purificado. Santiago 1:2-4 nos anima diciendo: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cada prueba que superas no solo te hace más fuerte, sino que te acerca más al propósito eterno que Dios tiene para ti. Nada se desperdicia en las manos de Dios. Es fácil sentirse desanimado en medio de las dificultades, pero recuerda que las pruebas son temporales, mientras que la recompensa es eterna. Pablo lo expresó así: los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18. Imagina cómo sería vivir con la certeza de que cada lágrima, cada lucha y cada sacrificio tienen un propósito divino que va más allá de esta vida. La recompensa eterna no es solo una promesa lejana, es una realidad que comienza ahora, mientras experimentamos la presencia de Dios en medio de nuestras pruebas.
Cuando perseveramos, nuestra relación con Él se profundiza, nuestra fe se fortalece y nuestro carácter se transforma. Hebreos 12:11 nos recuerda que ninguna disciplina parece agradable al principio, pero produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Esto significa que, aunque el proceso sea difícil, el resultado siempre vale la pena. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo las pruebas moldean no solo tu vida, sino también el impacto que tienes en los demás? Al superar desafíos con fe, te conviertes en un testimonio vivo de la fidelidad de Dios. Job, después de soportar la pérdida y el dolor, no solo fue restaurado, sino que su historia sigue siendo una fuente de esperanza para millones. Tú también tienes la oportunidad de inspirar a otros mientras caminas con fe y confianza en Dios. Además, las pruebas nos preparan para recibir la recompensa más grande, la vida eterna. Apocalipsis 2:10 promete: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Esta no es una corona temporal, sino una que nunca se marchitará. Cada paso que das en obediencia, paciencia y fe te acerca más a esta promesa. No se trata solo de resistir, se trata de avanzar con la certeza de que Dios está contigo en cada momento. La vida cristiana no está exenta de desafíos, pero está llena de esperanza. Las pruebas nos enseñan a depender completamente de Dios y a valorar su presencia más que cualquier cosa. Es como un viaje en el que, aunque el camino sea difícil, la vista desde la cima es indescriptible, y lo mejor de todo es que no caminamos solos. Dios nos guía, fortalece y anima en cada paso del camino. Finalmente, las pruebas no solo nos preparan para la eternidad, sino que nos invitan a compartir la esperanza que hemos recibido. Porque, al final, el propósito de nuestra fe no es solo transformarnos, sino también iluminar el camino para otros. Y aquí es donde comienza tu misión: compartir esta verdad con quienes más lo necesitan. Ahora que has llegado hasta aquí, te pregunto, ¿cuántas personas a tu alrededor necesitan escuchar esta verdad? Las pruebas no son el fin, son el comienzo de algo más grande. Cada desafío que enfrentamos es una oportunidad para acercarnos a Dios y descubrir el propósito eterno que Él tiene para nosotros. Este mensaje tiene el poder de transformar vidas, de traer esperanza donde hay desesperación y de fortalecer la fe en medio de las tormentas. ¿Por qué no compartirlo con alguien que lo necesite? La Biblia nos enseña en Mateo 28, 19, 20 a ir y hacer discípulos, compartiendo la buena noticia del Evangelio. Al compartir este video, estás llevando un mensaje de fe, esperanza y transformación a aquellos que quizás nunca han oído hablar del amor de Dios o no comprenden el propósito detrás de sus pruebas. Piensa en tus amigos, familiares o compañeros de trabajo. ¿Quién podría estar necesitando estas palabras hoy? Tal vez tú seas el instrumento que Dios quiere usar. Además, recuerda que cada vez que compartimos la palabra de Dios, también estamos sembrando semillas en nuestra propia vida. Lucas 6:38 nos dice: dad y se os dará. Así que no subestimes el impacto que puede tener un pequeño acto de compartir este mensaje. Podrías estar cambiando el curso de la vida de alguien o plantando una semilla de fe que dará fruto en el tiempo perfecto. Te animo a que también te suscribas al canal y actives las notificaciones. Esto no solo te permitirá seguir recibiendo contenido que fortalezca tu fe, sino que también te conectará con una comunidad de creyentes que caminan juntos en este viaje espiritual. Cada nuevo video es una oportunidad para aprender más, crecer y ser inspirado a vivir plenamente en el propósito de Dios. Finalmente, quiero dejarte con una pregunta. ¿Qué decisión puedes tomar hoy para avanzar en tu camino de fe? Quizás sea compartir este video, suscribirte al canal o simplemente orar por alguien que lo necesite. Sea lo que sea, da el primer paso.
Porque cuando nos unimos como creyentes para compartir el mensaje de Dios, estamos iluminando el mundo con su luz y extendiendo su reino. No te detengas aquí. Comparte este mensaje con alguien hoy mismo y sé parte del impacto eterno que Dios está trayendo a través de ti. Tu decisión de actuar puede marcar la diferencia en la vida de alguien más.